Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más. Y esta vez tenemos otro video de tops. Siguen saliendo tops de diferentes fuentes que confirman en todos el éxito grandísimo de la Zack Snyder Justice League. En esta ocasión Twitter mencionó las películas que más hablaron en su plataforma de superhéroes, películas clásicas. Y de las películas en general más mencionadas, la Zack Snyder Justice League ocupa el primer puesto por encima de Spider-Man No Way Home y por mucho por encima de The Suicide Squad, ¿no? Nos muestra grandes verdades que cuando los decíamos los fans de Zack Snyder era por ser tóxicos, que éramos unos fanboys, que éramos unos haters. Pero ahora todas estas cosas que hemos obtenido desde los datos de la Zack Snyder Justice League, desde lo de IMDb, ahora esto, Variety, sabemos que todo esto ha sido cierto y que teníamos razón y no era por hatear otras cosas, sino era bastante evidente, pero hay mucha gente que no lo quería ver así. Estaremos comentando porque esto nos da muchas verdades y es un tema para analizar muy bien. Así que vayan por sus palomitas que empezamos. Y bueno, como ya saben, los saluditos para los que participan a través de Twitter, precisamente esta red social, la que estaremos hablando en el video del día de hoy. Ya saben, conseguirme ahí y dar retweet, podrán ser saludados en los siguientes videos. Un saludo a Nerio Fonseca, a Miguel Jonathan, que siempre está ahí con el restore de Snyderverse, a Spartan of Steel, Gollum Reviews también y Project Zone. Un saludito a todos ustedes y si tú aún no me sigues en Twitter y quieres aparecer en el próximo video, el link está aquí en la descripción, así que puedes ir ahora mismo para que aparezcas en el siguiente. Da retweet a este mismo video y aparecerás en el siguiente. Y bueno, como ya lo mencioné, Twitter, esta plataforma grandísima, ha mencionado o ha sacado una lista de sus tops de películas, la que más han mencionado. Era fácil saber que la Zack Snyder Justice League iba a estar ahí, porque cada que los fans queremos se hace tendencia, ¿no? Con esos hashtags de Restore the Snyderverse, cuando salió la película y lo del Snyder Cut. Lo curioso es que aquí no contarían esos hashtags, sino solo contarían los que hablan precisamente de la película Zack Snyder Justice League. O sea, la cifra es aún mucho mayor de todo el universo de Snyder. Pero si hablamos específicamente de la Zack Snyder Justice League, que es lo que está haciendo esto, estaría en el primer puesto. Un exitazo para Warner esto. O sea, esto es un exitazo para Warner, un exitazo para Zack Snyder, para los fans que también hemos peleado mucho por estos proyectos y tenemos una recompensa, ¿no? Ver cómo todo esto que siempre dicen, ¿no? Son 2-3 gatos los que piden el restore de Snyderverse o los que le interesó la Zack Snyder Justice League, porque ese era un discurso que se empezaba a manejar, empezaban a sacar las cifras de no, Wonder Woman en la plataforma HBO Max tuvo más vistas y quién sabe qué. Ya estaban empezando con ese discurso a menospreciar las cifras de la Zack Snyder Justice League y por casualidad empezaron a salir todas las cifras del año de muchas empresas donde la Zack Snyder Justice League siempre se mantiene en los tops, en este caso en el primer puesto, la medallita de oro. De ahí le sigue Spider-Man No Way Home, que ojo, todo lo que ha causado el Spider-Verse, las ventas de boletos que son casi como las de Endgame, una locura, ¿no? Todas las filas, toda esta emoción global de la película, y está en segundo puesto. Insisto, Warner, no sé si la cagó porque la temporada, si bien era cuando iniciaba la pandemia, a lo mejor si hubiera aguantado la película para el siguiente año y para estrenarla en cines, sería un taquillazo monumental. Imagínense que la Zack Snyder Justice League no se ha estrenado y se estrena en marzo del próximo año en cines. Sería un taquillazo porque en todos vemos que le compite a las producciones del MCU y le está compitiendo, le está superando a Spider-Man en menciones. Y ya ni se hablen de las cifras que nos dio la plataforma Homebrew, que eran cifras totalmente loquísimas, ¿no? Unas cifras súper buenas. Así que si Warner quizá hubiera esperado
y para estrenarla en cine, porque si lo hubiera estrenado en ese momento, muchos cines estaban cerrados. Los cines donde yo vivo estaban cerrados en ese momento. Entonces sí que no lo hubiera ido tan bien, porque pues, si tienen los cines cerrados a ninguna película le va a ir bien. Pero ahora que ya están mejor y que pues, esperemos que esté mejor más adelante, que no haya ningún problema con ninguna variante, ningún cobicho multiversal, nada de eso, sino que podamos ver todas las películas que vienen, porque el próximo año también vienen unas de películas increíbles. Y bueno, tenemos que venció a Spider-Man No Way Home. Esto es un logro grandísimo porque entra a Twitter y también todos los días es tendencia Spider-Man. Todos los días es tendencia Spider-Man No Way Home. Pero lo que pasa es que la Zack Snyder Justice League tiene todos los días desde hace un montón. Solo cuenta el 2021, por supuesto, para hacer este ranking. Pero desde hace un montón es tendencia, ¿no? Prácticamente desde que se anunció. Entonces ya tendría más de un año. No, ya iría para los 2 años de ser tendencia prácticamente todos los días. Spider-Man No Way Home también lo ha hecho muy bien, ¿no? Está ahí en segundo puesto. Es una película que aún no se estrena. Entonces lo ha hecho muy bien. Pero lo de la Zack Snyder Justice League es una verdadera locura. Después tenemos Eternals. Yo creo que Eternals está ahí también por el debate, ¿no? Causó un debate bastante importante. Y bueno, se puso ahí. Black Widow, Dune. Me sorprende que Dune tenga tan poquito, porque Dune también fue una película comentada. Bueno, no es tan poquito, está en el top 5, ¿no? Pero sí me entienden, ¿no? Tenemos a Shrek. Tenemos a The Suicide Squad. The Suicide Squad en número 7, ¿no? Esa película que muchos decían que es un éxito. Ahorita vamos a dar otra cifra muy importante. Pero The Suicide Squad está ahí. Black Panther, Godzilla vs. Kong, Blackpink. Y bueno, ya aparece eso. Y la otra cifra importante es que en películas de superhéroes, que por cierto, aquí en películas de superhéroes me sacan a Venom y me sacan a Shang-Chi. Shang-Chi no aparece. En ninguna. Shang-Chi no aparece en ninguna. Es bastante extraño. Bueno, de las actrices más mencionadas está Zendaya, que muy bien por Zendaya, también le ha ido muy bien. Los actores está Tom Holland, obviamente, está Pedro Pascal, Ryan Reynolds, Tom Hiddleston, Chris Evans, Timothy también por lo de Dune, ¿no? Películas infantiles, está Shrek encabezando. Es muy curioso eso, ¿no? que aparezca. Pero en películas del universo de superhéroes tenemos a la Zack Snyder Justice League, obviamente, por lógica, en el primer puesto. Después Spider-Man No Way Home también, Eternals, Black Widow y al final de Suicide Squad. Ese mega exitazo que no se veía desde El Caballero Oscuro, pues termina siendo el último puesto, ¿no? Por ahí me falta Shang-Chi. ¿Qué pasó con Shang-Chi? Ni siquiera alcanzó los tops. Entonces Shang-Chi debería de entrar en lugar de Suicide Squad. Pero no sé, es un poco extraño, ¿no? Que esta gran producción que se vendió y que mucha gente cuando salió, mucha gente decía que le estaba yendo mejor que la Zack Snyder Justice League. A mí me lo dijeron en Twitter un montón de veces, o sea, se me hubieran pagado cada vez que me lo decían. Me lo decían un montón de veces. Y vemos aquí que está en el último puesto. Si esto fuera una liga de fútbol, estaría en el descenso. Mientras que la Zack Snyder Justice League y Spider-Man estarían clasificados, ¿no? O bueno, la Zack Snyder Justice League hubiera ganado el campeonato. Si aplicamos la lógica, una liga de fútbol, la Zack Snyder Justice League sería campeona y The Suicide Squad estaría peleando el descenso. Así que ahora sí podemos ver la diferencia, ¿no? La diferencia de las cosas. Y bueno, al menos entró The Suicide Squad, que ya es una sorpresa, porque la verdad es que esta película yo no he visto que genere nada. Y ese es el futuro, ¿no? Ya tenemos la serie de John Cena que se viene, Peacemaker, pero no tenemos nada de la Zack Snyder Justice League. Y cuando ves estas cifras, pues te das cuenta de que Warner está perdidísimo, Está perdidísimo, seguimos usando analogías de fútbol. No está en el partido, ¿no? Es de esos partidos donde ya el equipo contrario lo arrebasa tanto que ya no puede ni hacer ni un pase ni nada, ¿no? O sea, Warner está así, está arrebasado por las circunstancias que no han salido a su favor. Las cifras económicas de Warner Bros. No fueron nada positivas.
que yo creo que sin la Zack Snyder Justice League se hubieran ido a la mierda, ¿no? Al menos en el tema de DC, porque han tenido fracasos, ¿no? Fracasos muy grandes. Y yo creo que los de Discovery llegan en el momento justo para tener el Snyderverso, ¿eh? Porque llegan justo cuando fracasan los otros planes que tiene Warner y que la Zack Snyder Justice League es un éxito. Es el momento justo para nosotros que esperamos el restore de Snyderverse, creo, ¿no? Porque si hubiera sido el año pasado, si la fusión ya se hubiera completado el año pasado, pues todavía no se estrenaría la Zack Snyder Justice League. Y si la fusión se diera el próximo año y todo, ya sería un tema pasado, ¿no? Porque seguramente The Batman dará beneficios y The Flash y otras producciones, ¿no? Pero cuando se empiezan a integrar más creativamente y administrativamente los de Discovery, es en el momento justo, en el momento de que la Zack Snyder Justice League es campeona de esta liga y que los planes brillantes, están en el descenso. En el caso de Spider-Man No Way Home, que es una producción, la producción más fuerte del MCU, y el MCU es una máquina de hacer dinero, y es una máquina que todo lo que pone resulta ser un éxito mundial, sea bueno, sea malo, a la gente le guste o no, es un éxito, ¿no? Eso es increíble, por lo que ha logrado Kevin Feige, y Spider-Man también es un exitazo, no estoy diciendo que no, pero que la Zack Snyder Justice League le pueda hacer frente a eso, una película que solo se estrenó por HBO Max, que mucha gente se la ha pasado tirándole mierda, sin duda es un logro grandísimo para la Zack Snyder, para Warner, para DC y por supuesto para nosotros que hemos estado peleando y que no dejaremos de pelear porque creo que pronto se pueden conseguir cosas muy importantes. El éxito está en la mesa, falta que llegue Discovery, lo vea y haga algo con eso, ¿no? Que Discovery no esté muerta también. Que esperemos que Discovery no esté perdida en el partido, ¿no? Este equipo necesita un nuevo técnico que anime a los jugadores, porque realmente lo que está haciendo la dirección de Warner te está dando últimos puestos. Tiene que haber un cambio. Entiendo, Warner no le gustó la visión de Snyder porque los críticos no la querían, porque no se parecía al MCU. Entonces Warner dijo, hay que parecernos al MCU. No funcionó. Funciona ahora más lo que teníamos con Zack Snyder, muchísimo más. Y se dieron cuenta de que ese es el camino. No pasa nada por quererlo intentar. Arruinaste tus propios planes, tu propia franquicia, pero bueno, ya no podemos lamentarnos. Ahora, regresa y cambia otra vez. Regresa lo de la Zack Snyder Justice League y deja de hacer estos proyectos que son derivados de Suicide Squad, de Birds of Prey, de películas que nadie tiene interés. Más allá de la taquilla, que fue mala, que unos puedan decir, bueno, es que la pandemia, Birds of Prey fue antes de la pandemia, pero bueno, usen el pretexto que ustedes quieran. Pero más allá de eso, son películas que no tienen interés, que si salen 3 secuelas el día de mañana, a nadie le va a interesar. Esas películas no tienen sentido de que se sigan produciendo. Si haces un Man of Steel 2, ¿cómo reaccionaría el internet? Si se anuncia mañana simplemente un logo, Man of Steel 2, regresa Henry Cavill, ¿cómo reaccionaría el internet? Así que, bueno, esperemos que se tomen las mejores decisiones, porque Warner tiene todo, tiene cancha libre, puede anotar. Vamos a ver si los nervios, el miedo no le ganan, la incompetencia a esta compañía y no termina haciendo lo que tiene que hacer y lo que puede hacer, que eso es lo peor. Si DC y Warner no tuvieran el material para enfrentar a Marvel, como lo hizo la Zack Snyder Justice League, y vencerlo, o estar equitativo, equiparado, tú dirías, bueno, pues es que DC es más chico que Marvel, entonces no se puede. Pero es que no, es que Marvel ya se ha hecho algo más grande de lo que es en realidad, ¿no? Porque proyectos como Guardianes de la Galaxia, Los Eternos, incluso Shang-Chi, están teniendo cifras que no tuvieron en su versión cómic, en su versión animada, en otras versiones. Entonces Marvel elevó una franquicia que a lo mejor no tenía muchos personajes destacables, ¿no? A lo mejor Iron Man, Capitán América sí que podían llamar la atención, pero en el momento que salieron no tanto.
pero supieron convertir eso en una fortaleza a nivel muy grande. La franquicia de Avengers, Spider-Man, todo eso son franquicias, bueno, Spider-Man siempre lo ha sido, pero todas esas son franquicias grandísimas hoy en día, tienen muchísimo peso, pueden parar a toda la civilización si quieren, ¿no? Como lo hizo Endgame, como lo está haciendo Spider-Man No Way Home. Y DC tiene eso. ¿Y en qué lo han convertido? En cifras como la de Shazam, de Suicide Squad. Mientras que la Zack Snyder Justice League también paraliza el internet, porque lo has mantenido el internet. Ponlo en las salas de cines y vas a ver el efecto que va a tener. Ponlo en las salas de cines y vas a ver que va a paralizar también a todos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen. Yo tengo la esperanza de que hagan cosas positivas. Estos no van a hacer nunca nada, ¿no? Estos van a estar ahí. Ellos ya, como ya saben que no funcionó nada, están en la inercia, ¿no? Están ahí a ver qué pasa. Cuando ya me den mi renuncia, como Emmerich, ¿no? Buscando otros trabajos, todo. Están ahí ya. Van a dejar que pase, porque viene la fusión, porque ellos saben que están perdidos ya. No les interesa construir a futuro, porque ellos no van a estar en ese futuro. Y bien que lo saben. Pero bueno, vienen otros que sí que van a estar a futuro y que sí que necesitan recuperar mucho dinero de la inversión que acaban de hacer. Así que creo que va a ser obvio, llegan en el momento justo y creo que va a ocurrir algo muy bueno. Y bueno, si te gustó a ti este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Twitter. Están en la descripción. Twitter para los saludos, Instagram pues ahí ves un par de fotillos, también te enteras cuando subo video y podemos platicar, ¿no? Cualquier cosa, me puedes enviar links. Me sirve mucho Instagram porque a veces me sirven cosas para hacer videos, así que muchas gracias a todos los que hacen eso. Y bueno, también está un link en el que puedes unirte al canal para apoyarlo. Y también ahí están las retro reseñas de Spider-Man. Algunas son exclusivas para miembros, pero podrán ver todas las retro reseñas de Spider-Man rumbo a No Way Home, una película que también le está yendo muy bien. Y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre todos estos temas. Adiós.